¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a En el Círculo. Hoy tenemos un programa especial porque nos vamos a salir un poquito de la inmediatez de la noticia para platicar de la Cruz Roja, y es una de esas instituciones que uno conoce o cree que conoce, pero van a ver que después de este programa se van a confirmar que tiene muchas otras caras, mucho más trabajo del que habitualmente se habla, del que se conoce en los medios de comunicación. Y para abordar este tema, le agradezco mucho a Salvador Tinajero, el coordinador de Derecho Internacional de la Cancillería Mexicana, que nos acompaña. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas noches. Buenas noches, Mario. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, gracias también a Fátima de León Acosta. Ella es la coordinadora nacional de la Juventud de Cruz Roja Mexicana. ¿Qué tal, Fátima? Hola, buenas noches. Buenas noches. Está también Daniel Caen con nosotros. Él es el coordinador del equipo jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, gracias. Un placer. El que placer es nuestro. Y está también con nosotros Jordi Reich. Él es jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central. ¿Qué tal, Jordi? Hola, Mario. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar con el tema y platicamos antes de entrar al aire de los 70 años de la Convención de Ginebra, y decíamos cómo aun cuando hay conflicto, aun cuando hay sociedades que van a la guerra, aun cuando hay escenarios de milicias, de guerrillas, en fin, estos fenómenos que no nos gustan pero que existen, hay un marco legal que nos marca los límites hasta cuando parece que ya rebasamos los límites. Si quieres, empezamos contigo. Sí, efectivamente. Este es el año en el que, no voy a decir celebramos, sino que se conmemoran, porque no hay tanto que celebrar en este tipo de convenios, a fin de cuentas, sino que se conmemora el 70 aniversario de los convenios de Ginebra, que, como tú decías muy bien, son esos 4 convenios que se aprobaron en 1949, cuando el mundo, la comunidad internacional, tal y como la conocemos, quizá acepta formalizar que las guerras existen, que las guerras no van a desaparecer y que, como tú decías muy bien en la introducción, hasta las guerras tienen límites. Y ponen en papel, en forma de tratado internacional, un poco esos límites. Después de lo que se había vivido en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y que ya venía, bueno, el movimiento de la Cruz Roja se empezó ya en el siglo XIX, entonces ya venía gestándose desde finales del siglo XIX, hubo la traumática experiencia horrible de la Primera Guerra Mundial en Europa, y luego después de la Segunda es cuando se formaliza todo eso que ya estaba en gestación durante todas esas décadas. Y es efectivamente esa idea un poco universal de que no todo vale en la guerra, de que las guerras no van a desaparecer, pero sin embargo hay formas aceptables de hacer la guerra y formas que no son aceptables, y hay una serie de categorías de poblaciones, por ejemplo, heridos, combatientes que ya no pueden luchar, mujeres, niños, hospitales, servicios de ambulancias a los que hay que proteger en medio de una guerra. No vale bombardear un hospital, no vale matar civiles desarmados, a los prisioneros hay que tratarlos con dignidad, no dejarles morir de hambre. Y eso es lo que gesta la creación de esos convenios de Ginebra, que a veces pueden verse, y los que llevamos unos cuantos años en esto, ¿no? Que somos todos los que estamos alrededor de esta mesa, a veces se ven como algo muy occidental, pero que en el fondo no es cierto. Yo he trabajado, llevo 30 años viajando por países de todo tipo de religiones y creencias, y la creencia de que matar a una mujer o a un niño desarmado es inaceptable, es universal. No importa el país en el que estemos, la cultura en la que hayamos crecido, y así hay muchísimas otras. ¿Qué ha pasado en estos 70 años? Porque claro, en ese momento la humanidad quizá tiene una mayor conciencia. No hemos tenido, afortunadamente, una guerra de esas dimensiones, pero sí hemos tenido muchos conflictos desde entonces. ¿Y qué ha pasado con este marco? Creo que tal vez una característica muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial es que hemos visto mucho más conflictos internos, guerras civiles, digamos, que grandes conflictos internacionales, interestatales. Y esos conflictos como no internacionales han como llevado a muchos problemas a nivel humanitario. Entonces es otra dinámica. Pero las reglas se tendrían que aplicar. Sí, y eso es unas de las grandes como innovaciones de los convenios de Ginebra de 1949, es la introducción de la figura de los conflictos internos dentro del derecho internacional humanitario, dentro de esas normas que regulan las guerras. Antes de 1949 no había un nivel mínimo de protección para víctimas de conflictos internos.
Ok. Entonces eso fue como un gran avance. ¿Qué tiene que ver, Salvador, con este marco, digamos, internacional que pues cohabita, digamos, con los marcos nacionales, ¿no? Sí, bueno, en el tema de los convenios de Ginebra también nos marca un antes y un después en cuanto, como decía Jordi, a la protección de las personas, ¿no? En 1945 nos pusimos todos de acuerdo en que la guerra estaba prohibida, pero sabíamos que iba a pasar otra vez, ¿no? Entonces, en el 49 decimos, y nos vamos no solo a defender a todos aquellos que están peleando y que quedan fuera de combate, digamos, que era una de las cuestiones, los heridos, los enfermos, los soldados, sino a la población civil. Y uno de los retos grandes que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial también es el terrible incremento de víctimas civiles en los conflictos armados, donde de repente ser militar es incluso hasta más seguro que ser civil en medio de un conflicto armado, ¿no? El número de víctimas civiles que se va incrementando en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en los conflictos más modernos, digamos, es uno de los retos. Y claro, la importancia de que las legislaciones nacionales adopten estos convenios. La mejor forma de proteger dentro de la guerra es entrenando cuando hay paz, ¿no? Cuando no hay un conflicto armado, teniendo un marco jurídico, un marco regulatorio adecuado y un conocimiento muy extenso del derecho internacional. Ahora, es importante que lo que hoy tenemos es, claro, estos conflictos internos, pero hay otras manifestaciones de violencia, que no necesariamente es la violencia de las armas, en las disputas entre ejércitos o entre estados, sino las violencias, por ejemplo, que provocan las migraciones, que provocan los desplazamientos internos, que provocan escenarios de violencia donde también es necesaria la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja. A ver, para entender esta otra dimensión, porque decíamos, y ahorita con Fátima vamos a platicarlo también, hay partes de la Cruz Roja que son mucho más conocidas quizá para la mayoría de los mexicanos, ¿no? Que convivimos con ella. Pero hay otras áreas de intervención que incluso en nuestro país el Comité Internacional tiene presencia. Si nos pueden platicar un poquito más de esa cara. Sí, efectivamente, hay un poco, a lo largo de la historia, pues esto se fue gestando primero a través de esos conflictos internacionales, luego a través de los conflictos internos de los que hablaban Daniel y Salvador, y luego hay esa otra violencia que no alcanza el nivel de un conflicto, pero que si uno deja de lado la parte jurídica, si quiere, y se fija en las consecuencias humanitarias, sus consecuencias humanitarias no son tan distintas de la de muchos conflictos en los que nosotros hemos estado. Mucha de esa violencia... A ver si nos puedes contar un ejemplo de ese tipo de situaciones. Sí, no, mucha de esta violencia, por ejemplo, que vemos en México y en otros, y en Centroamérica, ¿qué genera esa violencia de grupos armados, no estatales, de luchas entre mafias? ¿Qué genera? Exactamente lo mismo o muy parecido a lo que hemos visto en muchos otros continentes. Yo vengo de Somalia, yo antes de estar aquí estaba en Somalia, y antes estaba en Sudán, y luego en Colombia, pero al final las víctimas son las mismas. Son desplazados, son muertos, son heridos, son desaparecidos, son familias que se separan, que pierden todo lo que quieren, que están obligadas a migrar, que están obligadas a desplazarse huyendo de esa violencia. Y ahí es donde entra un poco el papel del movimiento de la Cruz Roja, con la Cruz Roja mexicana, con el Comité Internacional de la Cruz Roja en este caso, en donde tienes estos dos, si quieres, rutas paralelas, la jurídica que va por un lado, pero la de sobre el terreno, que es la de las consecuencias humanitarias, que va por el otro, ¿no? Y nosotros hay un momento en el cual nos centramos en el aspecto jurídico de esas normas que deben respetarse, pero también sobre el terreno nos centramos en las consecuencias humanitarias reales de cada día sobre esas familias de mexicanos, de mexicanas, de centroamericanos, de centroamericanas a las que respondemos. Bueno, vamos a ir profundizando a lo largo del programa, porque ya lo saben que tenemos la oportunidad aquí de entrarle al detalle de los temas de lo que hace el comité en el tema de desapariciones, que es uno de los grandes heridas, grandes problemas de nuestro país, de los que no se habla, lo que se tendría que hablar, me parece que de manera cotidiana. No se habla con frecuencia del fenómeno migratorio, digamos, muchas veces no lo alcanzamos a ver, o nos pensábamos, por lo menos hasta hace poco, como país expulsor y no país de tránsito, país receptor, y eso también hace que la dimensión que estemos viviendo. Pero, a ver, Fátima, por ejemplo,
tú ¿desde cuándo formas parte de Cruz Roja? Desde los 8 años. O sea, Ok. yo ya tengo, hoy en día tengo 30 años. Ajá. Entonces tengo un buen... Pero ¿cómo se puede estar desde los... Creo que va a jubilarse antes que ustedes, caballeros. No es por deprimirlos, pero creo que va a cumplir su tiempo antes. Bueno, es que Cruz Roja tiene muchísimas áreas, ¿no? Y algo que sí maneja mucho es la educación a pares. Es más fácil que un joven aprenda de un joven. Ok. Porque a veces pensamos, bueno, son adultos, Sí, y eso claro. pasa mucho en el derecho internacional humanitario, ¿no? Ajá. Es que eso es cosa de adultos. ¿Por qué enseñárselo a los niños? ¿Por qué Bueno, y hasta el enseñárselo a lenguaje, los ¿no? jóvenes? Claro. Pero al final del día, si lo aprendemos desde pequeños y aprendemos que la violencia no es buena Ajá. y no vemos como normal la violencia, que hoy en día está pasando en nuestro país, Ujú. pensamos que la violencia es lo más normal. Sí, sí, sí. Que Se ha una normalizado, brutal. Exacto. Que veo que un niño está migrando hoy, es normal que migre. Así es. Porque Y además no- que migre solo. O sea, ya a nuestro nivel de ir normalizando, habituándonos a estos fenómenos. Claro, entonces vemos todo esto normal, pero también hay niños, jóvenes, adultos y todos los que conformamos Cruz Roja. Yo empecé desde los 8 años. Desde los 8 años alguien puede acercarse a la Cruz Roja y decir, yo quiero ayudar. Ok. Porque todo este movimiento, todo nuestro actuar es por ayudar a alguien más. Por decir, la doctrina, toda esta cuestión del derecho internacional humanitario, los convenios, si lo saben los niños, si lo saben los jóvenes, muy seguramente cuando venga algún conflicto beligerante, ¿qué va a pasar? Que vamos a estar preparados. Que además tiene que ver con esto, y me parece muy importante esto que apuntas, y creo que un programa como este tiene que servir para ello, un poco desempolvar la doctrina y volverlo mucho más cercano, mucho Vulgarizarla. más cotidiano, claro. Vulgarizarla. Socializarnos hasta para apropiarnos de estos temas. Y esto, como bien dices, Fátima, pasa primero hasta por un asunto de lenguaje, ¿no? Porque Claro. evidentemente cuando hablas con niños, pues no lo vas a hablar en los términos de la convención y de lo que se firmó en el año 1940 y tantos. Yo hablo con un niño y le digo, en caso de un conflicto, en caso de una guerra, los heridos se respetan, porque son heridos, no tienen nada que ver con la guerra, pero también vas a respetar al soldado, vas a respetar al náufrago, vas a respetar a todos aquellos que están ahí, porque la guerra tiene límites, tiene reglas, y ellos lo van entendiendo paso a paso, y como van creciendo, también van entendiendo esto, y van diciendo, efectivamente, mi trabajo es que los demás lo conozcan, que los demás toquen la puerta de la Cruz Roja y empiecen a conocer todo esto, para que con el paso del tiempo, si viven una guerra, si están dentro de algún conflicto, sepan que estas normas existen. Por ejemplo, en el caso mexicano, ¿desde cuándo tiene presencia la Cruz Roja? Pues empezamos aquí durante la época de las disputas en Chiapas. Y Como comité. Como comité, sí. Luego estuvimos fuera unos años y luego regresamos un poco ya más a raíz de las disputas internas y del creciente nivel de Esa es la violencia y la parte- problemática de la migración que comentabas tú antes, que efectivamente ha estado desarrollándose mucho. Y que ahorita vamos a entrar al detalle de eso. Y como institución, digamos, porque esta es la parte del comité, Claro. que esta es quizá parte de lo que vale la pena explicar acá. Porque a lo mejor alguien nos viene y nos dice, pues que no son todos lo mismo. Ah. A ver, explíquenos eso antes de una vez, por si alguien tenía la duda. A ver. Fátima, ¿lo quieres explicar tú? Bueno, el movimiento se conforma de tres grandes organizaciones. Las sociedades nacionales, que son las Cruz Rojas que están en el país, por ejemplo, la Cruz Roja Mexicana en el caso de Ok. nosotros. El Comité Internacional, que ve todas estas cuestiones de casos beligerantes, y también la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que además de ser un sustento como para las sociedades nacionales, su funcionamiento, también ve todas estas cuestiones de catástrofes, desastres naturales. Y entonces entre los tres componentes del movimiento pues, conformamos este movimiento tan lindo y tan grande que es la Cruz Roja. Ya hablan de movimiento, Daniel, porque tienen principios comunes o referentes comunes, ¿no? Sí, principios fundamentales de la Cruz Roja y lo más conocidos son la neutralidad, la imparcialidad, más que todo. Y esos están Para- presentes para los tres brazos, digamos, que nos Sí, acaba de es explicar. Para como, todos, es todo. sí, es como el tiquete de entrada Ok. para ser reconocido como una sociedad nacional de Cruz Roja o de Media Luna Roja. Ok. El voluntariado también, muy importante. Claro. Como a parte nivel de de esos principios. la parte nacional. Vamos a hacer una pausa y les parece ahorita que regresemos vamos a empezar a profundizar porque quizá le tome un poco hasta por sorpresa y lo vamos a revisar. ¿Qué se hace? ¿Qué hace la Cruz Roja en materia de desapariciones en nuestro país en el tema de protocolos, de procedimientos, de acercamiento con el tema de las víctimas
¿Y qué pasa con el tema de los migrantes? Hoy que tenemos una crisis en buena parte del mundo y en México claramente. De eso, si les parece, platicamos regresando a este corte. Bueno, ya estamos de regreso y platicábamos ahorita, Jordi, el tema migración. Incluso hace algunas semanas tuvimos un programa aquí con gente de ACNUR y gente sin fronteras y veíamos lo complejo del momento que estamos viviendo, ¿no? Esta idea que tuvimos históricamente de la expulsión como un país donde salía de México hacia Estados Unidos. Hoy tenemos problemas de desplazamiento interno que no teníamos antes. Tenemos un tema de migración, ya no solamente de origen centroamericano, sino incluso sudamericano, africanos que vienen a México, búsqueda a veces de quedarse acá y a veces en búsqueda de cruces a los Estados Unidos. ¿Qué hace la Cruz Roja ante el fenómeno migratorio con esta además complejidad que decían hace rato, lo decía Fátima, las niñas y los niños migrantes que además viajan solos en muchos casos? ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, mira, yo primero quizá remarcar, yo siempre que hablo de migración empiezo recordándole a todo el mundo o pidiéndole a todo el mundo un ejercicio de autorreflexión con respecto a qué es la migración. Porque hoy en día estamos viviendo un proceso en el cual la migración se está prácticamente criminalizando. Y yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con audiencia les digo que levante la mano aquí quien no desciende de migrantes. Que la levante. Que alguien me diga que yo no desciendo de ningún migrante, porque todos nos iremos atrás una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, pero en algún momento descendemos todos de migrantes porque la migración es la historia de la humanidad misma. Y los primeros humanos que llegaron a América llegaron como migrantes por el estrecho de Bering, de alguna manera. Esa es nuestra historia. Entonces, hay que empezar por entender eso. Y luego, bueno, es cierto que evidentemente el fenómeno de la migración es un fenómeno que ha ido creciendo con los años debido a esas desigualdades, debido a la violencia. Hay muchas personas que migran huyendo de la violencia, en Centroamérica en concreto, en África y en muchos otros sitios. Hay muchas personas que migran sencillamente en busca de mejores oportunidades y esas personas a lo largo del camino, pues por desgracia, son objeto de extorsiones, de violaciones, de raptos, de ataques, caen enfermas, sufren lesiones y ahí es donde entra un poco nuestro trabajo. Nosotros como Cruz Roja y siempre del mano a mano con la Cruz Roja mexicana, con la Cruz Roja salvadoreña, con la hondureña, con la guatemalteca, ni promovemos ni desincentivamos la migración. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es asegurar que minimizar en la medida de lo posible que esas personas sufran a lo largo del camino un percance, desaparezcan y sus familias pasen a formar a engrosar esa larga lista de desaparecidos que tú estabas mencionando antes y que en la medida de lo posible tengan sus derechos sean respetados porque antes que migrantes siguen siendo personas, cambiar de país no te hace perder tus derechos como ser humano ni los derechos humanos y no te hace delincuente, evidentemente. Y ese es un poco el trabajo que hacemos a lo largo de toda la ruta migratoria. ¿Y lo hacen que con un acompañamiento incluso físico, con presencia? Sí, puede ser en la misma ruta, con Cruz Roja Mexicana, en la parte sur de Estados Unidos, a veces hacemos la ruta y con frecuencia nos encontramos esos jóvenes de los que hablábamos, que les preguntas la edad y el mayor, el líder del grupo tiene 16 años y los otros tienen 14, 15, van en chanclas y no saben muy bien dónde van tampoco, acaban de entrar en México por la frontera Tapachula, están convencidos de que Estados Unidos está a 3 horas de camino. A pie. A pie. En albergues, dando apoyo a albergues, tanto en términos de lo que nosotros llamamos contactos familiares, es decir, parece una tontería quizá hoy en el mundo de los teléfonos móviles, pero la mayoría de gente, uno de los trabajos que hacemos es facilitar en los albergues o en la ruta con la Cruz Roja Mexicana que ellos puedan tener un punto en el que llamar a su familia solo para decirle estoy bien, estoy en la ruta y continúo. Claro. Porque o no tienen teléfono, o se lo robaron, o se quedaron sin batería, o no tienen crédito. Y parece una pequeña acción, y es una pequeña acción, pero de un gran impacto, porque previene la desaparición. Así es, y mucha gente no se da cuenta de eso, porque muchas familias se nos acercan en Guatemala o en El Salvador pensando que la persona se desapareció y lo único que pasó es que no pudo contactar. O a lo mejor sí se desapareció.
Facilitamos también pues, apoyo estructural para la mejora de los baños, de las habitaciones en los albergues, y luego hacemos todo el seguimiento de protección, es decir, los problemas de violación de sus derechos que tienen a lo largo del camino para luego poder llevarlos ante las autoridades y ver de qué forma pueden pues, minimizarse o resolverse en la medida de lo posible. Desde el punto de vista, Salvador, del caso del gobierno mexicano, ¿cómo es la relación con un organismo como Cruz Roja? Bueno, la relación con los tres brazos de los que hablaba Fátima es muy buena, ¿no? Desde el punto de vista de Cancillería, bueno, con la Cruz Roja Mexicana trabajamos bastante en los temas de prevención. Tenemos, por ejemplo, una comisión intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario. Participamos Cancillería, participa Marina, participa Sedena y participa la Secretaría de Gobernación, y como observadores está la Cruz Roja Mexicana y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que nos apoya muchísimo en difusión, en entrenamiento, en capacitación, a distintos niveles, muchas veces ad hoc, muchas veces general, ¿no? También dependiendo de la circunstancia en específico. Para nosotros, lo bonito de trabajar con estas instituciones es que es justo su carácter neutral, apolítico y demás, ¿no? Entonces, más que enfocarse en quién lo hizo o en cómo, en echar culpas, que es algo que pasa mucho, es cómo ayudamos, ¿no? Cómo sacamos a la gente de estas cuestiones de que contacten a las personas, de que tengan atención médica. Si estamos hablando de migrantes, pues muchas veces pues no son derechohabientes, etcétera. Entonces, ¿cómo puede brindarse este apoyo? Y el trabajo que tenemos con los tres brazos, pero principalmente con la Cruz Roja Mexicana y con el Comité Internacional de la Cruz Roja, es invaluable. Y no solo, debo decir, no solo en temas que afectan a México, ¿no? También en los temas pues que al final, como actor internacional, nos ocupan de situaciones que están también en otros sitios. Oye, y si esto que nos cuenta Salvador es desde la perspectiva, digamos, de la administración, del contacto, pues una cosa es hablar en estos temas aquí en esta mesa, y imagino, Fátima, otra es vivirlos, ¿no? Cuando les toca estar en el terreno justamente con estas familias. Bueno, vivir con esta situación de ir a visitar los migrantes. Yo hace 2 años vivía en Chihuahua y trabajé muchísimo con estos chicos y chicas que van pasando, y que efectivamente una llamada es la llamada, es poder comunicar y decir, estoy bien. O muchas veces con alimento. ¿Por qué? Porque no tienen, o sea, el camino es muy duro y muchas veces no consiguen alimento. Nosotros nos acercamos, les brindamos. Bueno, la mayor parte de la gente conoce a la Cruz Roja por una ambulancia. Pues también esas ambulancias están en estos lugares donde pasan los migrantes. Les damos la atención, les damos el seguimiento. Pero además, fíjate, te escucho y normalmente pensamos en la Cruz Roja en una emergencia, pero la emergencia como algo que irrumpe, ¿no? Claro. Como el huracán o como el sismo, y no la emergencia como la realidad cotidiana de millones de personas que también requieren esa ayuda extraordinaria. Claro, y el podernos acercar a ellos y el que tienen la confianza es algo que realmente nos deja trabajar, porque pueden ver algo mejor otras organizaciones y no se acercan, pero la Cruz Roja es la Cruz Roja. Claro. Es algo que conocen, que viene ayudándolos desde que salieron de casa hasta ahora, porque saben que se pueden acercar, porque saben que tenemos alimento, porque saben que les podemos ayudar en caso de una lesión. Incluso a mí me ha tocado atender a los más pequeños, a los niños que no tienen ni idea a dónde van, pero van con sus familias, van con sus papás, y por lo menos un juguete, un dulce, o el que estén jugando con nosotros, o el enseñarles a escribir, enseñarles a leer, eso les cambia el momento. Bueno, por supuesto, porque además son situaciones de altísimo estrés, justamente por la violencia de la que vienen huyendo y la violencia a la que están expuestos a lo largo de todo de estos recorridos, ¿no? Violencia que se manifiesta de múltiples formas, lo decía hace rato, desde el crimen organizado hasta la criminalización de la migración, que les hace estar viviendo en la ilegalidad, en la marginalidad, por el riesgo de ser detenidos y no poder completar pues, lo que los está moviendo, ¿no? Ahora, si en el tema de la migración tenemos un problema, el otro gran problema, Daniel, en México es el tema de desapariciones. Y lo decía yo, creo que
de entrada no tenemos la última cifra, ¿no? Porque no se termina de actualizar, pero pues hay quien habla de 40,000 casos o de una cifra que tiene que ver con lo que tú apuntabas. En otro conflicto, son cifras propias de conflictos, no de la normalidad. Incluso mayores que muchos conflictos. Y te pregunto ahí, Daniel, desde el punto de vista del comité, ¿cómo se relacionan ustedes con ese tema? Yo diría que es una preocupación mayor a nivel global. Trabajamos en muchos países. Pero si es un fenómeno global, porque de pronto nosotros lo vemos en nuestra realidad doméstica, pero ¿qué tan frecuente es este tema? Podríamos decir que en un lugar donde hay violencia armada, conflicto armado, va a haber desapariciones. Okay. Es algo que va como de la mano con la realidad como dura de los conflictos armados. Y de hecho en los convenios de Ginebra, que conversamos antes, hay muchas reglas para prevenir la desaparición. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, a nivel de personal militar, todo que tiene que ver con la identificación del personal militar, con el intercambio de información entre estados en conflictos armados, el intercambio de listas de prisioneros de guerra, por ejemplo, la notificación de los prisioneros de guerra son mecanismos para prevenir desaparición. A nivel de personas civiles también hay fenómenos de desapariciones, obviamente, en muchos contextos. Creo que la primera idea a nivel jurídico es que hay un derecho de los familiares a saber lo que pasó. Claro. Y eso se traduce en obligaciones de parte del Estado, de poner en marcha mecanismos para buscar a personas desaparecidas hasta que haya una respuesta. Y ahí, Jordi, me interesa además esto que apuntas, de que incluso con dimensiones mayores a zonas de conflicto armado tradicional, digamos. Sí, a ver, como decía Daniel, yo creo que la desaparición, por desgracia, es un fenómeno global cuando hablamos en términos de conflictos, ¿no? Y las cifras aquí, como apuntabas tú, pues son muy elevadas, lo mismo que las cifras de homicidios anuales en este país son más elevados que lo que se dan algunos conflictos hoy en día. Pero más allá de las cifras, de nuevo, nosotros es centrarnos en esas consecuencias humanitarias en las personas. Y en concreto en el tema de la desaparición, yo creo que quizá una de las peculiaridades de México y de Centroamérica es que no estamos hablando de un fenómeno que ocurrió hace tiempo, por ejemplo, la exguerra de Yugoslavia. Se dio la guerra de Yugoslavia, hubo una serie de desaparecidos, miles de ellos, y queda un caso de varios miles sin resolver pendientes. Yo mismo, como verán por mi acento, soy español. Mis abuelos, tengo 3 abuelos desaparecidos en la guerra civil. En España hay cientos de miles de desaparecidos que nadie sabe dónde están y nadie los ha exhumado nunca y los ha buscado, y hay movimientos intentando encontrarles ahí. Pero para bien o para mal son casos del pasado, y una de las peculiaridades, o una de las cosas, no peculiaridades, pero que lo hace más complejo en México y en Centroamérica, es que tenemos esos 40, 50.000, nadie lo sabe, que hay en los distintos países, pero que cada día se acumulan nuevos casos de desaparición. El desarrollo. No es un caso cerrado, antiguo, que tenemos que resolver, y se acumulan más de los que se resuelven, lo cual lo hace muy difícil. Y otro fenómeno interesante es mirar la relación entre homicidios y entre desaparecidos, porque cuando en un país baja la tasa de homicidios, en general sube la de desaparecidos. Porque un desaparecido no cuenta como muerto en las estadísticas. Entonces la tasa de homicidio parece que se reduzca. Esto ocurre en muchísimos países. Oye, ¿y qué hacen ustedes? Porque platicábamos antes el tema de... A ver, yo creo que el Estado mexicano claramente le ha fallado a las 40.000 o 50.000 familias. Y les falló primero al no darles protección, y después les ha fallado al no darles respuestas. Y yo conozco dolor más grande que el ver a las familias que no tienen respuesta ni siquiera de qué pasó, ¿no? Ni quién es responsable, ni dónde está, ni qué pasó. Y parte de ese fracaso del Estado mexicano tiene que ver con capacidad del Estado, es decir, con protocolos, con instalaciones, con procedimientos. Simplemente tenemos en México 2 fenómenos que son brutales. La parte de las desapariciones de las que acabamos de hablar, y luego las cientos o miles de fosas con restos que somos incapaces de decir quiénes son, que es justamente la otra cara de las desapariciones. Y en ese sentido entiendo que ustedes también trabajan
en ayudar a desarrollar a procesos, protocolos de manejar este tipo de información. Sí, mucho. Nosotros tenemos equipos forenses. Bueno, quizá de entrada primero destacar que hay algo en lo que México yo creo que ha hecho un excelente trabajo, y es en la aprobación de la Ley General de Desaparición, que es algo, un avance muy importante que ahora necesita la implementación a nivel estatal, pero que ya es un avance muy importante porque antes que hablábamos, ¿no?, de la parte jurídica y de la parte sobre crear terreno, comités estatales de búsqueda. es esencial, y aquí en este programa evidentemente somos los primeros que lo sabemos, es esencial que exista también un marco jurídico en ese sentido. Luego viene lo que tú comentabas, el tema de los recursos. Buscar cuerpos, excavar fosas, identificarlos, procesarlos, buscar a las familias, requiere una cantidad enorme de recursos materiales y de especialistas forenses de muchas subramas de la especialidad forense. Y eso requiere muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Puedo darte un ejemplo, por ejemplo, uno de los programas que nosotros hacemos junto con el Instituto Forense en Guerrero se llama 751, que consiste que junto con las autoridades forenses del Gobierno de México procesamos 751 restos humanos, no para identificarlos, sino para hacer primero los archivos básicos, que tomemos todos los datos. Bueno, no me voy a extender mucho, pero hay más de 20 forenses del Gobierno mexicano, del Instituto Mexicano y nuestros trabajando durante 6 meses y llegan a procesar 400 cuerpos. En buenos días puedes llegar a procesar 2, 3, pero puede llevar mucho tiempo. ¿Y procesar quiere decir llegar a saber quiénes son? No, procesar quiere decir tomar los datos básicos para que cuando también, y ahí vamos a recursos, cuando también lleguemos un día en el que se puede tener una base de datos unificada, porque cruzarlos también es muy complicado, pero es extremadamente complicado. Luego, especialistas forenses. Un especialista forense no lo formas en un curso de 3 meses. Son años de universidad. Hay que tener las facultades y los currículums académicos que produzcan generaciones de especialistas. O sea que esto, nosotros ayudamos en todos esos recursos materiales, en todos esos, sobre todo capacitación, procesos, protocolos, estándares internacionales, pero hay que verlo como una inversión a muy largo plazo. Y como digo, el gran reto es que no estamos intentando resolver este número de casos, es que se nos van acumulando cada día. Entonces es una carrera entre los recursos, los especialistas y el caseload o la cantidad de temas por resolver. Y a eso, Fátima, se agrega también el territorio como objeto de la disputa, el territorio como objeto de la violencia también. Y ahí también ustedes tienen presencia, ¿no? En este tema donde ya no solamente es la migración, ya no solamente son los desaparecidos, sino son los enfrentamientos y la necesidad de la intervención en conflictos que no son conflictos de Estado contra Estado, pero que lo vimos en Culiacán hace poco con un nivel de armamento y con un nivel de violencia pues que no le regatea nada la capacidad de fuego de uno frente a los otros, ¿no? Claro, hoy en día la violencia ha llegado a todos lados. No podemos saber, cuando llaman por una emergencia, no sabemos a dónde vamos. Las ambulancias hoy en día tienen protocolos, procedimientos que deben de seguir para estos casos, para saber también el cuidado de nuestro personal. Nosotros no somos parte del conflicto. Nuestros voluntarios, la mayor parte de nuestro personal, podría decir más del 80%, son voluntarios. Son gente como cualquiera de nosotros que da su tiempo a la institución y que se sube arriba de una ambulancia o que va a una actividad con el simple hecho de ayudar a alguien. Y cuando llegamos, eso sí hay que hacer mucho énfasis, nosotros no somos parte del conflicto. Nosotros somos voluntarios. Bueno, y es fundamental insistir en ello porque en ello se va la vida. Claro. O sea, la idea de que ustedes no son parte de... Claro, porque muchos dicen, bueno, es que la Cruz Roja a lo mejor... Y uno de nuestros principios, que ahorita lo decía Daniel, era, somos imparciales. Nosotros no atendemos a ninguna cuestión. Nuestra razón de ser es la humanidad. Ayudar a aliviar el sufrimiento humano. Y entonces aquí empieza todo este proceso, ¿no? De que también conocen nuestros principios, trabajan con nosotros y los voluntarios llegan a estas situaciones de violencia y entonces también saber que no atiendo a alguien porque quiera atenderlo, porque me cae mejor. No, lo atendemos por cuestiones de gravedad. Claro. Y bueno, vamos a hacer un corte. Si quieres, regresamos contigo, Salvador. Sí. Vamos a una pausa. Vamos a regresar también con
pues un poco qué seguiría, digamos, en estos esfuerzos, desde la parte del marco legal, desde la parte de colaboración internacional, desde la parte de los desafíos de personal, de recursos que requiere también una institución como la Cruz Roja. Si les parece, lo platicamos regresando a esta pausa. Bueno, estamos de regreso y platicábamos ahorita, nos contabas, Fátima, antes de irnos a la pausa, el tema de la importancia, ¿no? De la neutralidad, de la importancia del respeto a lo que significa la Cruz Roja, que les permite intervenir en situaciones extremas. ¿Y querías agregar algo sobre eso? Sí, justamente sobre eso es sumamente importante, y volviendo al tema que hablábamos al principio de los convenios de Ginebra, los 70 años, uno de los elementos más importantes de los convenios, bueno, no, muchos son importantes, pero es el tema del respeto al emblema, ¿no? Tenemos 3 emblemas de la Cruz Roja, y el respeto a estos 3 emblemas en cada una de las circunstancias es fundamental para que se pueda brindar la asistencia de esta que estamos hablando, ¿no? Que se pueda brindar la asistencia médica, que se pueda brindar apoyo a quien lo necesita, a la gente en necesidad, y que todas las partes, ya sea en un conflicto o fuera del conflicto, respeten ese emblema y el trabajo que está realizando. Y esa parte del emblema implica también no hacer un mal uso del emblema, ¿no? O sea, que yo no voy con la escuela de mis hijos o quien sea y decir, vámonos a disfrazar de Cruz Roja y vamos a hacer algo como Cruz Roja. Es importante. No, y yo creo que después de este programa, pues a todos nos queda claro la dimensión que tiene. Si de por sí ya lo entendíamos en la parte de la asistencia en emergencias, ¿no? Y México además pues, me parece que valorado el papel de la Cruz Roja pues a lo largo de ya muchos años, insisto, sobre todo en los momentos más críticos, ¿no? Que sea con el tema de los temblores en México, pues que sabemos su participación siempre. Pero me comentaban ahorita en la pausa un tema que me parece interesante. Decían cómo el marco que hoy tenemos, pues de pronto se ve constantemente desafiado, no solo porque se aplique lo que ya tenemos, sino decían por nuevas realidades que desafían nuestro marco y que incluso hasta desafían nuestro pensamiento. El tema de la tecnología, que normalmente tiene una cara muy positiva, pero que ahora decían aguas porque también tiene un lado negro, digamos. A ver, platícanos, Daniel. Pues los convenios de Ginebra siguen como vigentes y sirven para, yo diría, cubrir casi todas las necesidades de las víctimas de conflictos armados. Al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de reflexionar sobre los avances tecnológicos, más que todo en materia de arma, para valorar un poco si podría cambiar la dinámica y poner en peligro a la población civil. O sea, ¿qué elementos hay hoy sobre la mesa? Digo, hablamos 70 años de los acuerdos, pero... Dos ejemplos. A ver. Un ejemplo actual, no es ciencia ficción, es el uso del ciberespacio para fines hostiles. Entonces, utilizar como redes para destruir datos o incluso causar daños en el mundo real. Así es, el tema de los aeropuertos, centrales eléctricas, o sea, que tienen impactos más... Los sistemas de control muertos. Claro. Los sistemas de control industriales para como manipular, como empresas o para cambiar como el manejo de plantas eléctricas, por ejemplo. Incluso nucleares. En el tema también, incluso decían hace rato también, Jordi, el tema de drones. Y bueno, esta discusión, por ejemplo, sobre el uso así como tenemos vehículos autónomos que van tomando decisiones de cómo rebasar o no rebasar, y es impresionante esto, Daniel, cuando dices no es ciencia ficción, ya hay grupos organizados peleando para decir que las armas no puedan matar sin que intervenga una decisión humana, ¿no? Que parece de veras de una película de hoy, pero que hoy tenemos ya la posibilidad de que esté aplicando. Sí, estas armas están en desarrollo. Entonces, el uso como de inteligencia artificial para que un sistema de arma pueda trabajar solo, digamos, sin intervención humana, en la toma de decisión de atacar. Y eso es un problema jurídico, pero ético también. Claro. Porque delegar como el poder de vida o muerte a una máquina es algo que nunca hemos visto en la historia de los conflictos armados. A ver, Daniel, síguenos alegrando el Sí, día no, es un poco eso. Yo creo que es para ilustrar un poco de un lado, los retos
de la adaptación de los convenios de Ginebra a los tiempos modernos, pero del otro también la flexibilidad de esos convenios para adaptarse a lo que va viniendo. Y esa es una gran parte del trabajo quizá un tanto desconocido del Comité Internacional de la Cruz Roja a nivel mundial, que consiste en no solo expandir, no solo promover el conocimiento del derecho internacional humanitario, sino también facilitar su adaptación a las nuevas tecnologías y a los nuevos retos que van surgiendo. Y ahí es donde, pues, junto con gobiernos de todo el mundo, junto con la comunidad internacional, nuestros expertos jurídicos van, pues, intentando elaborar las propuestas para ir adaptando o ir resolviendo esos rompecabezas de los que hablaba ahora Daniel, ¿no? O sea, una máquina mata a 50 civiles por error que están celebrando una boda en Pakistán, ¿quién es responsable? Claro. ¿Dónde recae la responsabilidad? Claro. Y se encuentran respuestas, pero son retos constantes que van cayendo sobre la mesa y estamos hablando de lo que más o menos conocemos y vemos ahora, pero la realidad es que no sabemos hacia dónde nos lleva la tecnología. Así es. Ahora nos parece que nacimos con el teléfono móvil y hace unos poquitos años que tenemos este aparato con el que ahora no podemos vivir. Así es. Pero hace muy poquitos años vivíamos sin él perfectamente, quizá mejor. Y esto representa, para muchas cosas quizás sí, y esto representa desde el punto de vista jurídico un desafío enorme, Salvador, porque... sí y no. A ver, ¿por qué? Sí y no, por lo que el presidente decía Daniel, los convenios están diseñados de tal forma que están hechos para proteger a la persona. Entonces, esa obligación de protección sigue ahí. No importa la forma. El agente, lo que decía yo, no importa quién lo hace. Lo importante es como dicen los convenios de abogados, por medios existentes o por descubrir. Sí. O sea, que ya con eso se curan de lo que se les ocurre. Y en eso los convenios siguen siendo y seguirán siendo muy vigentes. Y en efecto, hay un tema de jurídico, de encontrar responsabilidades, pero también hay un tema ético que a mí me parece mucho más relevante también, de lo barato que puede resultar ir a la guerra, ¿no? O sea, ya es más fácil ir a la guerra porque los soldados no van a regresar en bolsas, ¿no? Ya a lo mejor se destruye la máquina, pues perdimos $5 millones, pero sí, en términos éticos es mucho más barato ir a la guerra y esa es una discusión que se tiene que tener no solo en los foros legales, sino también en todo lado. Sí, si me permites, quizá para quitar un poco de hierro a la discusión, ¿no? En plan anecdótico, discusiones que yo he tenido, por ejemplo, en prisiones, visitando a prisioneros de guerra en varios países, no solo se trata de adaptar las convenciones de Ginebra o intentar adaptar las convenciones de Ginebra a lo que viene, ¿no? A ese futuro desconocido que nos va sorprendiendo, también a cómo hemos cambiado ahora con respecto al pasado. Y pongo un ejemplo anecdótico, y es que en la tercera convención de Ginebra los presos de guerra tienen derecho a un cartón de cigarrillos semanal. Sí. Entonces, y así está, claro, eso no cambió. Claro. Entonces yo he estado con presos de guerra que exigían, que se la leyeron y me exigían su cartón de cigarrillos. Y claro, éticamente, hace 20 o 30 años, cuando todavía se fumaban los aviones, pues a nadie se le hubiera ocurrido cuestionarlo. Hoy en día, una organización humanitaria repartiendo cigarrillos, pues pondría un problema ético muy serio. Está prohibido fumar en la prisión. Exacto. Y en muchas de las prisiones, sobre todo de determinados países, pues en la mayoría de países hoy en día, en edificios públicos, y el prisión es una de ellas, está prohibido fumar. Claro, sí. Y bueno, o tienes que salir fuera a echarte el cigarrillo, pero en una prisión va a ser un poco complicado. Explica el crecimiento por el cigarro. Entonces es la parte anecdótica también, que no solo es hacia el futuro, sino también es hacia el pasado. Es adecuar. Y yo quisiera, antes de que nos coma el tiempo, que hacen que es un tirano en la televisión, ¿qué desafíos, ahorita hablaban de la parte tecnológica, pero por ejemplo, Fátima, ¿qué desafíos tiene una organización, en tu experiencia, además tu larga experiencia, en términos de respaldo, de voluntariado, de lo que decías, o de marco legal, o de apoyo institucional? ¿Qué sigue en tu experiencia, digamos, y sobre todo qué sigue para un país como México con los retos que enfrentamos? Tenemos muchos retos como institución, eso es más que dicho. Para esto que estábamos hablando ahorita, la educación. O sea, si nosotros educamos, hoy en día en las universidades, sí, soy abogado, estudio Derecho Internacional Humanitario y bien, pero un niño, un joven, no lo ven. Así es. Y si yo conozco que la guerra existe y que la guerra tiene reglas, y si en algún momento estoy en la guerra, voy a saber qué voy a hacer. Pero esos desafíos los tenemos que hacer
tocando puerta por puerta de las escuelas diciendo, soy Cruz Roja, ¿me dejas entrar? ¿Me dejas platicar con ellos? Pero además tenemos un desafío aún más grande. Son muchas escuelas, son muchos lugares a los que tenemos que llegar y somos pocos voluntarios. Somos alrededor de 56,000 voluntarios en México. 56,000 voluntarios de la Cruz Roja en México. Claro, pero ahora, ¿qué más hay ahí? La voluntad de ayudar a alguien es tan grande que puede llegar a que un niño comprenda y sienta empatía por un niño que va migrando. Exacto. Oye, Fátima, ¿y esos voluntarios en qué campos están? Porque a lo mejor pensamos siempre en ambulancia, ¿no? Porque es la primera imagen, pero evidentemente no son los 56,000 que están en ambulancia. Claro, claro. Tenemos obviamente el área de ambulancias, los técnicos en urgencias médicas, nuestra área de socorros, que ellos se encargan de esta atención prehospitalaria, pero también de estas cuestiones que hay en caso de una emergencia, ¿no? De un desastre, de una catástrofe. Tenemos a juventud, que son los más chicos, que más bien nuestra actividad son las educativas. Educar a gente como nosotros, a jóvenes como nosotros, a niños, sobre desde la prevención de accidentes hasta todas estas cuestiones, hasta que conozcan qué es la violencia y cómo prevenirla, porque eso es algo muy importante. Si nuestros niños, nuestros jóvenes entienden que la violencia no nos lleva a un punto sano, ellos mismos generan o sea, todas estas herramientas tecnológicas, un niño puede agarrar su tablet y empezar a jugar y cree que es un juego, pero a lo mejor puede estar guiando puede tener un juego una de relación guerra. de violencia, claro. Claro, y el chiste es cambiar esta mentalidad. Y mira, aquí lo hemos platicado con los especialistas y yo me sumo a entender que la respuesta a la violencia del país no solo pasa por la parte educativa, tenemos hoy un desafío en el territorio, de disputa por el territorio, pero tampoco puede pasar solo por el enfrentamiento por el territorio si no atendemos causas y si no atendemos cambio cultural y empezamos a ver esa violencia como una cosa que no es habitual, no es normal vivir, tener que emigrar, no es normal que si tienes que emigrar tengas que estar evitando el crimen y evitando a la autoridad que te pueda regresar sin que llegues a tener la protección de los estados. Coincido plenamente en el tema de la educación. Ahora, Salvador, desde la perspectiva de ustedes, ¿qué seguiría? ¿Qué haría falta en el marco legal, en esto que hemos platicado ahora? Bueno, plena coincidencia con esto que se estaba diciendo. El tema de violencia tiene que atajarse desde el principio, ¿no? De crear comunidades de paz, crear espacios de paz. Yo creo que aquí el reto no es necesariamente legal, ¿no? No es necesariamente en el tema de los marcos jurídicos. Como decía Jordi, hemos avanzado en esos temas y hemos seguido avanzando. El tema es también una implementación adecuada. El gran reto que tenemos de hacer los matches, perdón por el anglicismo, pero de hacer los correspondientes cruces para encontrar personas desaparecidas en prisiones, en morgues, etcétera, donde sea. Y en efecto, el tema de la educación como uno de los temas principales para el futuro, ¿no? O sea, ahorita necesitamos estar educando a todos los que no están viviendo eso en una cuestión de cómo reaccionar o cuáles son las reglas que tiene que haber incluso para el uso de la violencia. Daniel, ¿cómo ves tú esto? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los desafíos? Ya has hablado un poco de esta parte legal, has hablado de lo que implica la tecnología, nuevos retos, pero para la realidad de los conflictos que hoy se viven, ¿qué dirías que tendríamos que estar mirando? Creo que hay como tal vez 2 o 3 dimensiones como principales. Una es de seguir llamando por un acceso a las personas afectadas, porque en muchos contextos como humanitarios tenemos grandes dificultades a prestar servicios humanitarios. Como Cruz Roja. Como Cruz Roja. Por razones de seguridad, por dificultades de aceptación. Entonces, eso es un reto mayor. Okay. Y es como seguir tratando de construir la confianza con beligerantes, con portadores de armas, para llegar a donde necesitamos llegar. Okay. Eso es un... Y menciono también que a veces son políticas estatales que pueden también obstaculizar el acceso. Por ejemplo,
toda la lucha contra el terrorismo a nivel global y muchos mecanismos de sanciones para limitar, por ejemplo, el financiamiento del terrorismo pueden tener un impacto sobre la ayuda humanitaria. Por restricciones a acceso a algunas zonas, por ejemplo, controladas por actores no estatales. Entonces, a veces políticas como concebidas para mejorar la situación pueden pueden tener impactar efectos negativos en la presencia. Entonces, hay como mucha... Eso es un desafío como multifacético, digamos. Y Jordi, ¿tú qué estás viendo? Que además, bueno, vaya, digo, con la experiencia que tienes, yo creo que ya pocas cosas te sorprenden. No, pero, a ver, para añadir a lo que decían mis compañeros alrededor de la mesa, quizá un desafío muy pragmático y un desafío muy utópico. El muy pragmático es financiación, dinero. Las organizaciones humanitarias, empezando por nuestros colegas de la Cruz Roja Mexicana, nosotros en general, y casi todas las organizaciones humanitarias luchan constantemente por tener la financiación necesaria para llevar a cabo sus actividades, muchas de las cuales deberían ser ejecutadas por los estados y sin embargo son llevadas a cabo por organizaciones humanitarias. Cada vez hay menos dinero para ello, cada vez hay más competición por el mismo dinero, cada vez el dinero está más politizado o viene con más condicionantes que ponen en peligro esos principios a los que nosotros no renunciamos de independencia, de imparcialidad y de neutralidad. Y ese es un reto mayor con el que luchamos constantemente. Y yo lo veo también con los colegas de la Cruz Roja Mexicana porque yo he presenciado discusiones en las que dicen, pero bueno, ¿para qué piden ustedes dinero si son voluntarios? En un momento. Los voluntarios son seres humanos, los voluntarios comen, los voluntarios tienen familia, los voluntarios le están dedicando un tiempo a ese trabajo que no están dedicando a otro que les podría producir una ganancia. Y son una organización profesional con muchísimos especialistas que le dedican todo su tiempo. El más utópico quizás es que cuando discutimos de violencia o cuando discutimos de migración, a menudo entramos en esos debates de bueno, lo que hay que atacar son las causas raíz, ¿no? ¿Por qué migra la gente? La gente no quiere migrar. Porque tú a un hondureño le preguntas cuál es su sueño y te dice, yo quiero volver a Honduras. Porque los humanos estamos construidos así. Nosotros se nos convence desde chiquitos que allá donde nacimos es el mejor país del mundo. Con la mejor comida, con la mejor gente, la que es más feliz, la que vive mejor, la mejor de todo. Y todos estamos convencidos en cada nuestro país que no hay nada como mi país o como mi pueblo. Claro. Digo, para el caso mexicano es verdad, pero para todos, para todos. Ya sé. No, Ya te pido. Es verdad, en el caso de México es cierto, ¿no? En el resto del mundo no. Pero migrar implica... Pero ¿por qué migra la gente? La gente migra por la desigualdad, por la pobreza, por la violencia. Y todo eso no son problemas que se resuelvan en un mandato político. Y no es México, son todos los países del mundo, o sea, es mucho más allá de México. En general, cuando intenta abarcar esas soluciones, piensa en soluciones de corto plazo de los 4 años o de los 5 años o de los 7 años de mandato que me corresponde, cuando estamos hablando de temas que requieren un plan de 15, 20, 25 años. Vuelvo a tomar mi país como ejemplo. A principios de los 80 España recibía ayuda internacional. A finales de los 80, principios de los 90, daba ayuda internacional. ¿Qué pasó en esos 15 años? Pues una inyección masiva de capital de la Unión Europea para desarrollar una España anticuada en términos pues, de burocracia, de funcionamiento del Estado, de infraestructuras, de servicios sociales. Pero fueron 10 o 15 años sostenidos en un plan. Y solo así realmente se consigue. Y a menudo todavía se piensa solo, porque tampoco hay los recursos, en ese corto plazo de, bueno, tengo 4 años y voy a arreglar esto y esto y esto, pero lo que no vas a solucionar es la violencia, porque la violencia o la migración va a necesitar mucho más de 4 años. Pues yo les dije cuando empezamos el programa que íbamos a aprender mucho, a entender otras dimensiones, que cuando escuchamos el nombre Cruz Roja ahora entendemos la complejidad y del trabajo que realizan. Y bueno, pues quiero agradecerles mucho. Daniel, muchas gracias. Jordi, gracias. A ti. Gracias, Salvador. Gracias. Fátima, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche, ya lo sabe, y le invito a que continúe con nuestra programación aquí en Justicia TV. Si le gustó este programa, si se perdió un pedacito y lo quiere ver completo, en nuestras redes sociales lo puede hacer, y sobre todo, si le gustó mucho, lo puede compartir, cosa que se lo vamos a agradecer. Y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica noche.
México.